Durante nuestra vida, muchas veces enfrentamos situaciones no tan solo de enfermedad física, sino también problemas emocionales, mentales, ¿verdad? Confusión mental. Nos deprimimos anímicamente en nuestra alma, o muchas veces tenemos problemas de carácter espiritual, nos sentimos apartados de Dios. Hoy vamos a ver cómo Jesús atiende todos y cada uno de estos aspectos en un ejemplo que nos da la Biblia, ¿no? Les pido primeramente iniciar con una oración. Señor Dios Padre, en el nombre de tu Hijo te pedimos, Señor, guía, Señor, las palabras que hoy se van a pronunciar para que sean semillas que den frutos, Señor. Que el Espíritu Santo tome el control de todas y cada una de estas palabras y que, conforme a tu voluntad, transformen vidas. Así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Miren, como comentaba al principio, un ser, lo hemos dicho varias veces, está compuesto por tres partes. Es su cuerpo, su alma, donde están contenidos los sentimientos, los pensamientos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Las ilusiones, los planes, y su espíritu, que es su relación con Dios. Entonces, si una de esas tres cosas falla, está corta o no existe, habíamos dicho que era como una pata de tres extremidades, una mesa de tres patas. Si una falla, es imposible mantenerla de pie. Entonces nosotros podremos recargarla, ponerle un ladrillo, lo que ustedes quieran, pero no está como debiera estar. Es nuestro caso como humanos. Si una de nuestras tres partes, lo físico, el alma o el espíritu, está fallando, necesariamente vamos a andar mal. Entonces Jesucristo viene y hay una enseñanza en Juan 9, donde el Señor trata a una persona, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor de manera conjunta logra aliviar a este individuo. Primeramente, vamos a ver qué nos dice Dios, ¿verdad? Respecto a qué es lo que quiere de parte de nosotros y qué nos ofrece. Vamos primeramente al primer versículo, Salmo 103 del 1 al 4, dice el Salmo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces el Señor nos pide aquí, no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor te va a dar beneficios en tu carne, te va a dar beneficios en tu alma y te va a dar beneficios en tu espíritu, ¿verdad? Él es el que va a perdonar todos nuestros pecados. Él es el que va a sanar todas nuestras dolencias. Él es el que nos va a rescatar del hoyo de la vida. Él es el que nos va a coronar, a colmar de favores y misericordias. Entonces hay que ir ahí, a donde está Él, para recibir todo esto. Vamos a ver cómo en este caso, ¿verdad? Alguien se acerca al Señor o en este caso el Señor se acerca a Él y tiene una serie de resultados. Vamos a ver, el capítulo es largo, no nos vamos a detener mucho, pero porque es muy profundo y solamente viéndolo completo se puede apreciar el alcance y el impacto que puede tener nuestro Señor Jesucristo en una vida. Dice Juan 9, vamos a leer primero del 1 al 12. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, nadie puede trabajar.
En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él. Y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este primer versículo nos da todo un entorno de un hombre que había nacido ciego. Nosotros, sobre todo los creyentes, somos muy dados a tomar esa actitud que tomaron los discípulos. Es el caso de Job, donde alguien tiene una desgracia, donde alguien tiene una situación y no, es porque se ha de haber portado mal, Dios lo castigó, algo tuvo que haber sucedido, castigó a sus padres, castigó a sus abuelos, es que no, espérate. Muchas veces hay cosas que pasan, dice, no porque hayan pecado sus padres o porque haya pecado él, pues él era ciego de nacimiento, ¿sí? Sino, dice el Señor, dice, para que las obras, atención, dice obras, no para que la obra, ¿verdad? Esta palabra es medular en este versículo, para que las obras de Dios se manifiesten, dice, y para hacer las obras que Él me envió a hacer, dice, mientras estoy en el mundo, porque soy la luz del mundo. Entonces Él, como dice ahí, hace lodo con su saliva, se lo pone en los ojos y ve y le dice, ve y lávate. O sea, Él le da una instrucción, no tan solo lo que voy a hacer, sino también la parte que te toca hacer a ti. El Señor podía ver ahí mismo, como lo hizo muchas veces, poner su mano o dar simplemente una palabra y hacerse el milagro. Él, el Señor, buscaba muchos métodos para hacer milagros, tal vez porque no quería que la gente creyera que el método era lo importante, ¿verdad? Poner la mano sobre la cabeza, o toca mi manto, o simplemente tu fe te ha salvado, o el lodo. No, él cambiaba mucho los métodos para que la gente no cayera en la religiosidad, que es repetir, 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 repetir y repetir, ¿verdad? El Señor no es alguien que repite. Desde Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía. O sea, se mueve. El Espíritu de Dios, Dios mismo, es alguien que se está moviendo constantemente, es algo de su naturaleza. Entonces, por eso Dios cambiaba las maneras de hacer sus milagros. Entonces, Él va y le fueron abiertos los ojos. Y mucha gente incluso no lo cree. Dice, oye, se parece a aquel que estaba ciego. Unos dicen, no es, otros dicen, sí es. Y él dice, yo soy. Él da testimonio del milagro que acaba de suceder. Dice, espérense, yo soy el que era ciego y hoy veo. Y cuando le preguntan qué fue lo que pasó, él da una perorata ahí que lo se va a repetir. Dice, bueno, hizo lodo, me untó los ojos, me mandó a Siloé, lávate, fui y recibí la vista. Y luego le preguntan, ¿y dónde está él? Dice, oye, pues no sé, ¿verdad? No sé por qué, porque yo cuando él me lo hizo estaba ciego, me mandó a Siloé y pues no supe para dónde se fue, era imposible que supiera. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor lo alcanza, lo toca, obra en él, pues él no veía. Entonces, esto causa gran revuelo, porque este individuo pues era un individuo, por lo que de entender, un individuo ya mayor, o sea, no era un niño, era un hombre, probablemente 30 años o más, ¿verdad? Que tenía toda la vida ahí sentado en algún lugar pidiendo limosna. Todo el mundo lo conocía. Entonces, claro que causa gran revuelo, porque ese individuo que toda la vida se había mantenido como ciego, el día de hoy ve. Entonces,
de ahí se derivan otras cosas. Vamos a pasar a la siguiente versículo. Dice, cuando los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, este hombre, refiriéndose a Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, refiriéndose a Jesús, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Esa es la respuesta del ciego. Es profeta. Vamos a ver por qué esto tiene implicaciones posteriormente. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llevaron a los padres del que había recibido la vista. Ellos dijeron, no, este no es ciego, este es trampa, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador, según ellos Jesucristo era pecador, pueda hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer estas señales? Esto no procede de Dios. Ellos se negaban a creer en nuestro Señor Jesucristo como profeta, como Salvador, como Mesías. Entonces, y una vez que llegan los padres, el cieguito dijo, ay, qué padre, ¿verdad? Pues, imagínense, el pobre ciego que desde niño había estado pues imposibilitado. Él no podía salir a jugar, él no podía menos ir a la escuela, los que tenían oportunidad de escuela. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues no había métodos como hoy para enseñar a los ciegos a leer, a tocar un instrumento, a cantar. No, eran seres aislados que en el mejor de los casos servían para que la familia, no con trabajo, un hijo podía ir a trabajar y contribuir a la casa. No, ellos contribuían pidiendo limosna. Y esa iba a ser su vida. Sentado o parado ahí en un solo sitio. Desde la mañana que iban y lo dejaban los parientes hasta en la tarde, noche, que iban y lo recogían. Ahí pasaba sol, ahí pasaba lluvia, ahí pasaba burlas, ahí pasaba insultos, ahí pasaba toda su vida, ¿verdad? Y obviamente eran individuos que estaban con muchos problemas de personalidad. O sea, no podían haber jugado con sus amigos, no podían haber hecho amigos. Pues ¿cómo iban a conseguir una novia así? ¿Qué mujer se iba a interesar en un ciego que no trabajaba, en un ciego que era mendigo? ¿Verdad? Seguramente muchos de ellos ni siquiera se casaban, porque pues nadie se iba a casar con alguien que en aquel entonces iba a representar una carga, ¿verdad? Entonces, y que aparte era pordiosero. ¿Quién decía? Te casaste con el pordiosero, te casaste con el ciego. O sea, la gente, a como guarda las apariencias y quiere no verse mal, pues obvio, seguramente no había mujeres interesadas en él. Entonces, él dice, bueno, le mandan a hablar, imagínense, los fariseos, que eran las grandes autoridades, las gentes que sabían de las leyes, los que oficiaban ahí todo en el templo, eran poderosos, eran ricos, de ellos dependía la vida y la hacienda de las gentes. Si ellos decían, este es maldito, pues era apedreado, lo mataban. Este violó la ley, le quitaban las propiedades. Entonces eran individuos muy poderosos, aparte soberbios, altaneros, que se vestían de todo lujo y se pavoneaban. Decía el Señor, buscaban las primeras sillas en los eventos, buscaban los lugares principales, oraban en la calle levantando las manos para que vieran qué tan santos eran. O sea, eran individuos con mucho poder, ¿verdad? Y con mucha soberbia, ¿verdad? Y con mucha incredulidad. Y aquí lo demuestra. Entonces, cuando mandan a llamar a los padres, dice este muchacho, seguramente pensó, oye, pues estoy solo frente a los poderosos, un individuo que no sabe leer, que no sabe escribir, que nunca ha tenido relaciones interpersonales, que nunca se supo defender, que fue un inútil, ¿verdad? Y ahora estoy ante los poderosos que me interrogan y no me creen. Dice, bueno, pues ya, qué bueno que vienen mis padres, porque bueno, pues ahora ellos me van a defender y me van a ayudar como toda la vida lo habían hecho.
Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, y le preguntaron diciendo a los padres, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Fíjense, qué terrible. Dice, el que dicen ustedes que nació ciego, a lo mejor no es cierto. Están ya insinuando que los padres están mintiendo y que el muchacho está mintiendo y que por lo tanto no hubo milagro. O sea, tendenciosos, dolosos, incapaces de aceptar un milagro, incapaces de aceptar que había alguien ahí, nuestro Señor Jesucristo, que tenía manifestaciones divinas, ¿verdad? Entonces, dice, este es vuestro hijo, el que decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, lo reconocemos, y que nació ciego. Lo afirman, lo confirman. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros sabemos, lo sabemos. Tampoco nosotros lo sabemos. Edad tienen, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y dijeron los padres, por eso dijeron sus padres, edad tienen, pregúntenle a él. Los padres dijeron, no, pues sí, es mi hijo y todo, pero yo no puedo decir, es que lo salvó el Mesías o lo salvó el Cristo. No. ¿Por qué? Porque ya estaban amenazados. Que el que fuera seguidor de Jesús, el que lo aceptara como Señor, el que lo aceptara como Mesías, el que lo aceptara como el Cristo, iba a ser expulsado. Entonces, ser expulsado de la sinagoga era ser igual o peor que leproso, porque no iba a poder hacer negocios con nadie, no iba a poder tener relaciones con nadie, iba a ser un apestado. ¿Sí? Como lo eran los cobradores de impuestos, esos eran un pueblo aparte, o sea, eran los apestados de la sociedad. Entonces, si alguien era rechazado de la sinagoga, lo que ahora sería el equivalente excomulgado, con la diferencia que ahora pues les vale, ¿verdad? Era algo gravísimo, era algo gravísimo. No poder hacer negocios con nadie, no poder comprar, no poder vender, no poder relacionarse, no poder juntarse, incluso de la familia, del resto de la familia. Dijo, no, pregúntenle a él. Entonces, la caballería, que eran los papás que iban a ayudar al muchacho, pues le falló. Se le rajaron, no, pregúntenle a él, a mí no me metan en las broncas. Fue lo que dijeron los padres ya traducidos al buen español. Dijo, no, a mí no me metan, pregúntenle a él, edad tiene. Solo él sabe cómo fue sanado. Entonces, aquí nuevamente el muchacho se queda solo. Vamos a los siguientes versículos, igual, Juan 9, 24 al 29. Entonces, él respondió y dijo, el 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando le dicen da gloria a Dios, en aquel entonces era equivalente a decir da gloria a Dios, dinos la verdad. Esa es la traducción, ¿verdad? Decía, da gloria a Dios, dinos la verdad, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces le están diciendo, es que él no pudo haber sido, él no pudo haberte curado, él es pecador. Y entonces el ciego le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Sí? Contundente. Dijo, pues mira, ustedes dirán lo que quieran, pero yo era ciego y ahora veo. Él hizo un milagro. ¿Sí? Ustedes dirán que no es, que es pecador, que es de demonio. No sé. A mí me sanó, dice el ciego. A mí me devolvió la vista. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, no lo podían y no lo querían entender. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Lo que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Dice el que había sido ciego, ya se los dije y no quieren oír. Pues ¿para qué quieren que se lo repitan? ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Les voy a decir lo mismo, ¿verdad? Dice, ¿queréis también vosotros haceros discípulos? Imagínense, a ver, ¿quieren saber por qué quieren ir a ser sus discípulos? A los fariseos, imagínense, una cachetada, ¿verdad?
una cachetada a los fariseos, ¿verdad? Si, bueno, ustedes también quieren seguirlo, están sorprendidos por el milagro. Y lo injuriaron y dijeron, ese lo injuriaron es una manera muy decente de decir, lo insultaron de todas las maneras que pudieron, ¿verdad? Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Lo clásico, nosotros somos elegidos, somos hijos de Moisés, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos de dónde sea, ¿verdad? Empezando por las escrituras decían que no había profeta de Galilea, nada más que él no era de Galilea, él era de Belén, ¿verdad? Entonces ellos se enojaron, se molestaron, ¿verdad? No, ¿qué te dices? Tú eres discípulo. Incluso fíjense, en ese momento el muchacho no había dicho que era su discípulo ni que era su seguidor, pero ellos ya en el momento en que él afirma que él les hizo un milagro, dijo, tú eres su discípulo. Era ya una condición previa a expulsarlo del templo. Vamos al siguiente versículo, se pone emocionante, ¿verdad? Dice el versículo 30, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea y a mí me abrió los ojos, ¿verdad? De veras, este muchacho, si ustedes se dan cuenta, que seguramente era un muchacho inhibido, un muchacho traumado, acomplejado, que había toda su vida estado ahí sentado en una esquina, que no había ido a la escuela, que era un abandonado, un apestado. Ya está el tú por tú con los fariseos. Las grandes autoridades, él ya está poniéndose al tú por tú, ¿verdad? Ustedes quiero que noten que él momentos antes ya había sido sanado físicamente. Físicamente había recobrado la vista, pero ese individuo no tan solo estaba físicamente dañado, estaba también en su alma y en su espíritu dañado. Un individuo con complejos, un individuo con traumas, un individuo inhibido, un individuo que seguramente había sufrido bullying de niño, burlas, desprecios, injurias, no te estorbes, quítate, no te doy, todo tipo de insultos y que había que aguantar. Pues ¿cómo se defendía si era ciego? Entonces era un individuo que había sido atropellado totalmente por la vida y que como los perritos cuando son pateados siempre andan con la colita baja y se acerca uno y empiezan a temblar, empiezan a orinar con el rabo entre las patas. Es la imagen de este individuo. Pero cuando los fariseos empiezan a atacarlo, él no se queda callado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede el segundo milagro. Su espíritu empieza a tomar una dimensión que no tenía. Tanto así que mientras el resto de la población agachaba la cabeza ante los fariseos y era, sí señor, sí señor, sí señor, lo que ellos decían era ley, este señor, su espíritu se revela, su espíritu se vivifica y empieza a discutir con ellos. Empieza incluso a decirles, ¿quieren ustedes ser sus discípulos? Ya de manera irónica. Entonces, le dice, nosotros somos discípulos de Moisés, y el hombre no se quedó callado, ¿verdad? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dijo, ustedes que se quedan tan sabios, no saben dónde es, y a mí me hizo un milagro, pues ahora sí que están más fregados ustedes, ¿verdad? Y enseguida, él puede haber dicho, ni me interesa dónde sea, a mí me hizo un milagro, ¿verdad? Dice, y sabemos que Dios, esto lo grueso, dice, y sabemos, dice el ciego, el que había sido ciego, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué les está diciendo aquí el cieguito? Dice, todos sabemos, porque ustedes no lo han enseñado, que Dios no oye a los pecadores. Hay dos tipos de gente, los pecadores a los que Dios no oye y los no pecadores a los que Dios oye. Ustedes dicen que Él es pecador y Dios lo oye y le hace milagros. Pues a mí se me hace que ustedes están del otro lado. Se me hace que los pecadores son ustedes, porque ustedes ni los oyen ni pueden hacer milagros. Traducido es eso, ¿verdad? Dice,
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y es evidente que a ustedes, fariseos, Dios no los oye. Eso quiere decir, si no los oye es porque son pecadores. Y si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, este que me curó es temeroso de Dios y Dios lo oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si no viniera de Dios, nada podría ser. Le está diciendo, este viene de Dios. Este viene de Dios, entonces no es pecador. Y respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. No, ya estaban molestos. Ya estaban molestos y le expulsaron. Vámonos. Imagínense, el ciego, el traumado, el acomplejado, el segregado, les había ganado la discusión. Y ellos no lo soportaron, lo expulsaron. Vámonos, tú crees en él, ¿verdad? Y dice, y oyó Jesús que le había expulsado. Y hallándole, o sea, Jesús leyó, Jesús lo buscó nuevamente. El ciego no lo buscó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el ciego no lo veía, no sabía quién era. Podía pasar frente a él y no lo iba a reconocer. A lo mejor reconocería su voz si le hablaba, pero el ciego no lo podía, el que había sido ciego no lo podía reconocer. Entonces Dios nuevamente vuelve en su eterna misericordia, en su gracia, en ese Jesús que no se avergüenza de estar con los oprimidos, con los ciegos, con los pecadores. Él va y lo busca, va y se le presenta, y y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta al ciego Jesús. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dijo, yo no lo he visto, dime quién es para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué le dice Jesús? Tú le has visto, ya ahorita le has visto porque tienes ojos. El que está hablando contigo, él es. Él es el Hijo de Dios. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Aquí sucede el tercer milagro. Primer milagro, la recuperación de la vista, la sanidad física. Segundo milagro, la recuperación del espíritu del alma, del que había sido ciego, al poder enfrentarse y tomar una personalidad y tomar una postura, tomar una posición, ya no de acomplejado, ya no de pateado, ya no de barrido, no. Ustedes dicen que no saben quién es y ahí me curó. Dios oye a los que están con él. O sea, les discutió mucho, ¿verdad? Dijo, ustedes dicen que son sabios y no saben ni de dónde viene y a mí me curó. Entonces ahí sana su alma, su espíritu. Pero luego se le presenta nuevamente Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿tú crees? Dice, pues dime quién es, ¿verdad? Y creer en él. Y él le dice, él se le revela, dice, yo soy. ¿Y qué es lo que dice el ciego? Creo, Señor. Y lo adoró. Ahí viene el tercer milagro del que comentaba. Las tres patas. Su espíritu es llenado. Conozco al Señor y le adoro. No basta con decir que se le conoce. Hay que adorarlo, hay que adorarlo, hay que adorarlo. De mañana, tarde, noche, a todas horas. Y solo así, ¿verdad? Ese estado de gracia que consiguió que había sido ciego se puede conservar y se puede mejorar. Yo les aseguro que a partir de ese día, cuando esta persona recibe el Espíritu de Dios, cree en él y le adora, su situación cambió por siempre y para siempre. Porque en principio, si simplemente hubiera sido la curación de sus ojos, a lo mejor el favor era bueno porque le había recuperado la vista. Pero imagínense, un individuo
que toda su vida desde niño había estado sentado ahí en un rincón pidiendo limosna, que no sabía trabajar, que no sabía nada, pues al contrario, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Anteriormente pedía limosna y de ahí me mantenía y ayudaba a mi familia, pero ahora, pues, ¿qué voy a hacer si no sé hacer nada? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me voy a mantener? ¿No puedo irme a la misma esquina y decir, ayuda a este ex ciego? Pues no. Tenía, incluso era un favor que le iba a causar algunos inconvenientes, pero el Señor restaura su alma, su espíritu, así que discute. Y discute muy inteligentemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya estaba fluyendo en él. El Espíritu de Dios ya estaba fluyendo en él. Recupera su alma y luego viene el contacto con Dios, ¿verdad? Y la adoración, la creencia en Dios y la adoración. No basta, hermanos, decir, Señor, creo, ¿verdad? Sino la adoración y toda una vida conforme a la voluntad de Dios. Es la manera. Porque decir creo, no, pues dice la propia palabra, los demonios creen. Entonces no hay ninguna ventaja. El solo creer no nos hace diferente a los demonios creen, con una diferencia en favor de los demonios creen y tiemblan. Muchos creen y no tiemblan. Muchos creen y siguen retando a Dios. Muchos creen y siguen insultando, agraviando, pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no basta creer, hermanos. Hay que adorar. ¿Y cómo adoro yo a una persona? ¿Cómo adoro yo a mi esposa? ¿Cómo adoro yo a mis hijos? ¿Cómo los quiero? ¿Cómo los adoro? Sirviéndoles, viendo por sus necesidades, viendo por su voluntad. Esa es una manera de adorar. No decir, no, yo quiero mucho a mi esposa y quiero a mis hijos, pero el dinero me lo gasto en la borrachera o en las drogas o con otras mujeres. No. Obras, ¿verdad? Obras. Si no puedo decir lo adoro y no lo atiendo, no me hago responsable, no veo por sus necesidades, no veo por sus deseos, no veo por su vida. Entonces aquí es adorar, es más allá de cantar una alabanza, hermanos, ¿sí? O de decir dientes para afuera lo adoro. No, adorar es todo un accionar consecuente con esa adoración. Adorar, hermanos, amar a Dios, adorarlo, es tratar de cumplir su voluntad. Esa es la manera de adorar a nuestro Señor. Porque creer, les digo, dice la Biblia, los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Entonces, hermano, es querer, creer, adorar. Entonces, y esto, hermanos, no es para mañana, no es para el año que entra, no es para después. Es ahora. El momento es hoy. El día es hoy. Y la hora es en este momento, ¿verdad? Porque, hermano, ¿qué nos garantiza que voy a terminar esta prédica? ¿Qué me garantiza? Que los siguientes 10 minutos voy a poder terminarlas. ¡Pum! Llega un infarto, llega una embolia y se acabó. A ti o a mí. ¿Qué nos garantiza que vamos a terminar el día? Un choque, un atropello, un infarto. ¿Qué nos garantiza, hermano? O sea, no podemos nosotros arriesgar nuestra sanidad física, nuestra sanidad del alma y nuestra sanidad espiritual esperando para mañana, porque a lo mejor no hay un mañana. Tiene que ser hoy. Dios no
le gustan los hombres indecisos. Dice él, el que tomando el arado voltea hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Ya, déjalo pasado, ya, entiérralo, déjalo. Voltea hacia adelante, agarra tu arado, ¿verdad? Que no te suceda, que no le suceda lo que le sucedió a la esposa de Lot, que en Sodoma ni parientes tenía ni nada, pero la añoranza, mi casa, mis muebles, añorar lo pasado. No, disfruta lo que tienes hoy. Hoy tienes a Dios. Hoy probablemente tengas una enfermedad, hermano, pero está Dios que es tu esperanza, que es mi esperanza, y que podemos confiar en que Él va a actuar. Muchos de ustedes, yo mismo, podemos dar testimonio que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y puede ser, y seguramente es. Yo tengo amigos que se dicen ateos, que se dicen agnósticos, y cuando les digo del proceso que he estado viviendo, que estoy viviendo, el lunes voy con el oncólogo, después de 3 años de este proceso, y yo les digo cómo el primer tumor salió con cáncer, y luego ya cuando hicieron las siguientes pruebas ya no había cáncer, y luego apareció un tumor en mi pulmón, y a la vuelta de 3 meses ya no estaba, y luego apareció otro tumor nuevamente en el cuello, me lo operaron, salió canceroso, pero a la vuelta de unos meses ya no había cáncer. No, bueno, es que la quimio, es que el cirujano, no, espérate. El único que puede actuar es Dios. Porque si fuera el caso de medicamentos, si fuera el caso de médicos, si fuera el caso de ciencia, si fuera el caso de recursos, Steve Jobs, muchos deben saber a quién me refiero, en el mismo tiempo en que yo recibí el diagnóstico, él también recibió un diagnóstico de cáncer. Con todos los miles de millones de dólares, él está muerto. Y yo, por la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estoy hoy aquí frente a ustedes. Yo doy fe que tenemos un Dios que restaura la enfermedad, un Dios que devuelve la salud. Pero no tan solo eso, cuando yo recibí, igual que este individuo, esa prueba, sentí la necesidad de acercarme más a Dios. Restauré mi relación con Él, o si la tenía, que sí la tenía, la fortalecí. Y puse en sus manos incondicionalmente mi vida, como debes hacer tú, hermano. ¿En qué mejores manos puede estar tu vida y tu salud? Pon en manos de nuestro Señor esa parte que te duele en el alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, ese hijo que anda en las drogas, ese esposo que golpea, ese esposo que grita, ese esposo que anda en adulterio, ese esposo que anda en borrachera. Ponlo en manos del Señor. Ponlo en manos del Señor. Él hace el milagro, hermano, hermana. Ten confianza y tus ojos verán la gloria de Dios. Él va a hacer, Él puede. Dice Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que lo adore. ¿Qué dice al final del versículo anterior? Dice, lo vio y creyó en Él, ¿verdad? Le dijo, creo, y le adoró. ¿Qué es lo que nos dice Juan 4:23? Mas la hora viene, y ahora es. Hoy es el momento de adorar, hermano. Hoy es el momento de entregar tu vida a nuestro Señor. Hoy es el momento de poner en sus gloriosas manos la enfermedad tuya o la enfermedad de algún pariente. No importa, hermano, el diagnóstico. No importa hipertensión, corazón, cáncer.
Ellos te sacan una baraja, mira, hipertensión, diabetes, cáncer. Y yo tengo una carta que es mayor, Cristo. El nombre sobre todo nombre. Ellos podrán nombrar 1000 desgracias. Y yo con una sola, Cristo nuestro Señor, que es el nombre sobre todo nombre, mato todo lo que me digan. Eso puede más que cualquier cosa. Entonces, la hora viene, hermano. Y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No de los dientes para afuera, es en espíritu y en verdad. Doblemos, hermanos, nuestras rodillas. Postrémonos ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adorémoslo y démosle el honor y la adoración que Él merece, como el Dios todopoderoso, el Dios que te creó a ti, el Dios que creó el universo, el Dios que vino a morir por ti y por mí, el Dios que tiene separado un lugar para ti y para mí en su reino, en su eternidad. Entonces, hermano, no podemos estar en mejores manos. El Padre espera que le adoremos. El Padre espera que en espíritu y en verdad le adoremos. Esos son los adoradores que el Padre busca. Lo dice Juan 4:23, dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, si sientes que estás perdido, hermana, en tu matrimonio, en la salud tuya o de un pariente, de un ser cercano, si sientes que algún pariente, hijo, esposo, hermano, padre está perdido en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, hermano, es momento en que te des cuenta que sin dejar de hacer lo que humanamente Dios ha puesto ahí, ir al médico, sí, atenderlo, sí, pero sobre todo y antes que todo, ponerlo en manos de Dios, ¿verdad? Y confiar en que Él va a utilizar todos esos instrumentos que Él ya tiene, llámese médicos, abogados, terapeutas, lo que tú quieras. Él, así como nuestro Señor, y es muy simbólico, utilizó simple lodo, también puede utilizar al médico, también puede utilizar al abogado, también puede utilizar al terapeuta. Simple lodo, hermano, como instrumento de su grandeza, de su poder, de su gloria, de su misericordia, de su gracia. Entonces, hermano, vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, vamos a ponernos en sus manos, vamos a creer en Él y vamos a adorarle. Hermano, vamos a culminar con una oración. Señor Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, porque todos aquellos que el día de hoy hemos recibido esta palabra, creamos en ti y te adoremos, Señor, para que tú puedas librarnos de las cadenas de adulterio, de fornicación, de drogadicción, de enfermedad, de violencia, de todo tipo de cadenas que estén o estemos sufriendo. Sabemos que en ti está todo el poder y toda la gloria, y que tú no abandonas a tus hijos, y que el día de hoy aquellos, Señor, que nos acerquemos a ti, que te adoremos y creamos en ti, te aceptemos como Señor y Salvador, y que tú nos reconozcas como tus hijos, recibiremos todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros en esta vida y en tu reino por la eternidad. Amén, amén y amén. Hermanos, los esperamos dentro de una semana, todos los domingos a la 1 de la tarde. Localícenos en Facebook, localícenos en YouTube. De ser posible, compartan esta palabra para que llegue a otros hermanos, hermanas, que como tú, que como yo, muchas veces necesitamos una palabra
una palabra que venga a darnos una gota de agua en nuestra sed, en nuestra lengua con sed del Espíritu de Dios. Hermano, que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga. Estamos orando por todas aquellas personas que nos han pedido oración de diferentes partes de la República. Estoy sorprendido, ¿no? De Tijuana, de Juárez, de Puebla, del Estado de México, de Tlaxcala, de Yucatán, de toda la República nos están llegando peticiones de oración por diferentes motivos. Claro que con mucho gusto lo hacemos, hermano. Claro que vamos a orar por tus necesidades y por tus problemas, ¿verdad? Solo envíanos a través del Facebook, del YouTube, el nombre de la persona por la que quieres que oremos y el motivo por el que quieres que oremos. Que Dios te bendiga, hermano. Bendecida semana.